Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad, en la reunión de oración que el Señor nos permite celebrar, la palabra que el Señor nos trae se encuentra en Ezequiel 22:30 y nos dice: busqué entre ellos un hombre que levantara muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. El tema de esta meditación lleva como título: Yo busqué a alguien. Y hemos de entender que estamos viviendo un tiempo donde todos los que están en una congregación no son necesariamente gente verdadera. La palabra, de acuerdo a lo que estamos leyendo, nos cuenta que el profeta Ezequiel es conocido como el profeta del exilio, ya que acompañó a cerca de más de 10,000 judíos que fueron llevados a Babilonia en cautiverio. Y ese primer exilio nos vamos a dar cuenta que no fue tan severo como los que le siguieron. Ezequiel llevó la función doble de ser sacerdote y también profeta. Es probable que su ministerio iniciara cerca de los 30 años, posiblemente en el año 593 a.C. Y nos damos cuenta que su ministerio fue caracterizado por tener visiones, símbolos y descripciones muy gráficas. Y es por eso que encontramos en las Sagradas Escrituras el libro profético que lleva su nombre. ¿Y qué era lo que él veía? Bueno, el estado en que se encontraba Jerusalén y también las ciudades vecinas. Nos damos cuenta que Ezequiel experimenta momentos muy difíciles, como la insensibilidad de su pueblo, provocada principalmente por su inclinación hacia la práctica de la idolatría. Las profecías falsas que prometían un pronto regreso del cautiverio y la práctica del pecado personal y social como estilo de vida. Estudiando un poco más, nos damos cuenta que Ezequiel sufrió el dolor de la pérdida de su esposa y la orden divina fue no rendirle luto público. Y esto usted, si lo quiere leer, lo puede encontrar en Ezequiel 24, de el verso 15 al 27. Nos damos cuenta que el ejemplo de la actitud divina ante el caos y la devastación de Jerusalén fue grande, un ejemplo. Por eso debemos de destacar este libro y darnos cuenta que no solo se trata de la caída de Jerusalén y el cautiverio de sus habitantes, sino de las esperanzas futuras que Dios cumpliría. De hecho, el tema principal del libro de Ezequiel es precisamente la manifestación de la gloria de Dios. Cuán importante, amados, es saber que en medio del dolor y la desesperanza, Dios no abandona a su pueblo. Pero eso implica que el pueblo crea y obedezca. En cuanto a la obediencia, Dios nos hace una llamada, un llamado que es trascendental y necesario para la preservación de las naciones. Y este es ponernos en la brecha. ¿Y qué significado tiene esto? El ponerse en la brecha implica ponerse como soldados en medio del combate. Y según el texto, Dios buscaba por lo menos una persona que lo hiciera. Hemos dicho que el Señor está expresando: busqué a alguien. Y realmente Dios desea, Él espera que en tiempos de crisis haya gente verdadera. ¿Cómo vamos a reconocerla? Es esa gente que se para en la brecha. Es esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, ese adulto mayor que construye grandes ciudades, que organiza y edifica la iglesia. Aquí nos está hablando que Dios está buscando un comité de uno, por lo menos uno, quien tenga esa fibra moral y ese coraje para hacer lo correcto.
Si usted se autodescarta al decir, es que tal vez Dios quiere a alguien más especial, alguien más profesional, alguien más dedicado, alguien con formación técnica, le debo de decir que está equivocado. Dios lo que desea es una persona. ¿Estamos nosotros dispuestos a responder a ese llamado? Es que Dios solo necesita una persona. Si revisamos entonces, ¿qué significa pararse en la brecha? Pararse en la brecha significa que esa persona asume la responsabilidad de levantar un muro. Es decir, de levantar un contraataque y al mismo tiempo un cerco de protección con la palabra de Dios y sus estatutos en favor de su pueblo, en favor de su gente, en favor de su hogar, en favor de su vida, en favor de su congregación. Alguien que se pare en la brecha ha de tener una postura firme de un guerrero que se ubica en la apertura de un muro y está dispuesto a ir al ataque para conquistar. De acuerdo a lo que hemos venido estudiando, como centinelas, Dios nos asigna para que nosotros podamos estar en puntos estratégicos, ya sea caminando en medio de la calle, en lugares altos o, como lo estamos diciendo aquí, en los muros de la ciudad. O sea, Él busca esa persona que esté dispuesta a tener esa postura firme de oración, de intercesión, de súplica por aquellos que tienen que ser protegidos, pero también por aquellos que están dormidos, por aquellos que están descuidados, por aquellos que han dado lugar a las fantasías, al ocultismo, a lo que es ambiguo, a lo que es malo y lo están llamando bueno. Una persona que se para en la brecha se pone delante de Dios, es decir, se presenta de manera íntegra y dispuesta para estar y servir a un Dios santo que continuamente interviene en la historia y en los acontecimientos de su creación. Y esto lo hemos dicho como secretarios de Dios, nos paramos y les recordamos sus promesas, les recordamos lo que Él ha dicho. También estamos ahí intercediendo por aquellos que están en desventaja, por aquellos que no saben qué orar o qué hacer, porque han bajado la guardia, porque se han descuidado. Estamos ahí parados en la brecha, porque entendemos que es Dios el que nos para en la brecha. Es que de acuerdo a esta palabra de Ezequiel 22:30 dice que Él está buscando a alguien. Hoy usted y yo le podemos responder al Señor, heme aquí, soy yo, Señor. Entendamos finalmente que pararse en la brecha es para que la tierra no fuera destruida. Jesús nos llamó a nosotros la sal de la tierra y esto lo leemos en Mateo 5:13. ¿Y por qué? Porque dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Porque era el mineral que se utilizaba para evitar la putrefacción y el deterioro de los alimentos. Vea qué rol tan importante, que nosotros demos luz, que nosotros demos sal, pues eso va a ser antiséptico, porque eso va a ser de cobertura, de protección, con nuestra intercesión y también con nuestra exposición de la palabra, de los preceptos y los estatutos de Dios, de lo que Él está diciendo, de lo que Él está demandando, de lo que Él está actuando y diciendo. Quiero un pueblo que me crea, quiero un pueblo que me obedezca, quiero un pueblo que realmente entienda cuán trascendental es mi llamado, porque mi venida está pronta. Si la sal pierde el sabor, entonces hemos de entender que pierde su función. Así que ese acto heroico que el Señor nos llama a hacer es una invitación para que asumamos nuestro puesto en la batalla, asumamos ese lugar estratégico que Él nos está invitando, para que nos paremos en favor de aquel pueblo que Él ama,
Y tal vez estamos pensando solo en los hijos de Dios. Es que también en su obra redentora a Él le importa aquellos que se están perdiendo. Dentro de esto que venimos hablando, hemos de tomar en cuenta que durante el tiempo del surgimiento del imperio babilónico, Dios buscaba a alguien. ¿Por qué? Buscaba a un hombre para advertir a los malvados de Judá y a sus líderes de su inminente condena. La impresionante maldad de Judá impulsó el juicio veloz y justo de Dios sobre los habitantes de Sión. Y si leemos, los muchos hechos oscuros de Judá incluían varias cosas. Vamos a estar buscando entonces Ezequiel 22 y vamos a dar lectura. Del verso 1 al 5 nos vamos a dar cuenta lo que dice la palabra sobre los pecados de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. ¿Qué estaba ocurriendo? Dentro de estos actos, estos hechos oscuros, Judá estaba derramando sangre y se había presentado situaciones de asesinato. Leemos ahora en el verso 6 que había corrupción gubernamental. Y dice la palabra: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerza en derramar sangre. Extorsión se estaba presentando. Versículo 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruación. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y en tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Nos damos cuenta que en estos versículos se está manifestando inmoralidad sexual y también codicia. Verso 13. Y aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste a causa de la sangre que derramaste de en medio de ti. Por estas y otras razones, amados hermanos, Dios prometió un castigo decisivo. Y aunque la cautividad babilónica ciertamente involucraba la remoción física de Jerusalén, la condena total significaba la completa destrucción de un pueblo infiel. Dice el verso 21. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Hemos de tomar en cuenta que los líderes religiosos encabezaron el desfile de la infidelidad y el odio por Dios. Y el Señor escribió a los profetas como co-conspiradores de la maldad, y lo leemos en el verso 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas
en medio de ella. Al probar el pecado, la gente de Jerusalén, y al quedarse callados los profetas mismos, traicionaron a los inocentes. Al rehusarse a hablar en contra de la inmoralidad de sus días y al encubrir los pecados de líderes políticos, los profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y prediciéndoles mentiras. Verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Al hacer esto, estos supuestos siervos de Dios sumergieron sus manos en sangre derramada injustamente. A aquellos responsables de dirigir la adoración hicieron lo mismo al no distinguir entre lo santo y lo común. Quiere decir que corrompieron la reverencia hacia Dios en la adoración. Los sacerdotes convirtieron al Dios soberano en un hazmerreír público. Y en medio de tal abominación, Dios por eso dijo: busco un hombre que levantara una muralla. Y lo leemos en el verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Debido a que Dios no pudo encontrar a ese hombre, requirió buscar y encontró a Ezequiel. Y Ezequiel fue el encargado de informar a Judá que no habían sido perdonados. Y por este mensaje la gente se burló de él. Lo leemos en el capítulo 20, versículo 49. Busquémoslo. Y dije: Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Estamos viendo que la gente se estaba burlando de él. Así que los que sigan el modelo de Ezequiel han de entender que pueden esperar lo mismo. Capítulo 33, versos 30 y 32, leeremos ahora. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y que ya viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. La pregunta en esta oportunidad es: ¿podrá encontrar el Señor un hombre entre la multitud de predicadores y maestros? ¿Podrá Él encontrar una persona, un profeta, un hijo de Él, quien hable la verdad al poder cultural? Una persona resuelta como sacerdote de Dios, que se mantiene en las cosas santas, porque Dios es santo. Los hombres actúan por convicción y virtud, y por eso hemos estado hablando del dominio propio. Hemos de tener convicción y virtud en nuestro desempeño. Personas que actúen por confianza en la palabra de Dios, porque los falsos profetas dicen que la gente quiere escuchar. Los verdaderos profetas se embarcan sobre un camino angosto, un camino que no es para el débil de corazón. Nos hemos de determinar de decirle: Señor, aquí estamos.
Aquí estamos. ¿Necesitas un comité por lo menos de uno? Aquí estoy yo. Contigo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, tendré ese dominio propio que me has entregado y contaré con esa fibra moral y el coraje a nivel espiritual para hacer lo correcto, porque tú llamas y capacitas al que llamas. Henos aquí, Señor, a tus pies. Oramos. Espíritu Santo, sabiendo lo que se está moviendo en estos tiempos, sabiendo, Señor, que los días son malos, queremos ser gente que tú puedas buscar y hallar, gente determinada, decidida en ser luz y sal, en entregar la palabra, pero también en orar y clamar por aquellos que necesitan venir al arrepentimiento. Orar y clamar y hablar a aquellos que están durmiendo, que necesitan ser despertados. Orar y clamar ante el Señor y decirle: acuérdate, Señor, de tus promesas. Acuérdate, Señor, de tus misericordias. Acuérdate, Señor, para que no destruyas lo que tú has creado, lo que tú has formado. Por eso, Señor, somos luz y sal para tu honra y para tu gloria, para que no se pudra las cosas, para que no haya deterioro de la palabra que alimenta a tu pueblo. Nosotros estamos aquí como luz y sal. Úsanos, Señor, en tus manos estamos. Y quita de nosotros toda mezquindad, toda mediocridad, toda ambigüedad, y que andemos de acuerdo a tus preceptos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Palabra fiel para rumiar, para meditar. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. La venida del Señor está cerca. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús.